más a Parashá en familia. Este es su hermano, amigo y servidor Harold Pinzón. Gracias por unirse a nuestra transmisión semanal. Bueno, en esta semana tenemos un estudio muy bonito que es Parashá Yetro y está desde Shemot o Éxodo capítulo 18 versículo 1 precisamente hasta Éxodo capítulo 20 versículo 23 o 26, como lo hay en algunas versiones. Hemos estado viendo en las últimas semanas cómo Hashem sacó a Israel de la esclavitud que había en Egipto, todos los milagros, cómo lo sacó con mano poderosa, y finalmente, ya estando fuera, empieza esta jornada para encontrarse con él. Acordémonos que cuando Moshe hablaba con Faraón, le decía que dejara ir al pueblo porque el pueblo tenía una cita muy importante, muy especial con Hashem. Y entonces es precisamente lo que está aconteciendo en este estudio. Parashá Yitro o Yetro es el nombre del suegro de Moisés. Entonces precisamente nos habla en parte de eso, de esta gran cita, este gran momento. Después de tanto tiempo y tanta espera, se cumplía este momento profético y súper importante en la historia de Israel, y pues obviamente que iba a involucrar a toda la humanidad. Entonces inicialmente Yetro se sale al encuentro de Moshe cuando Moshe estaba yendo hacia el Sinaí. Se encuentra su suegro con él y le lleva a sus dos hijos y su esposa. Entonces Moshe se alegra mucho de verle y le empieza a contar todas las maravillas y cómo Dios se había manifestado una mano poderosa y había liberado al pueblo. Entonces lo que hacen después es lo que decide hacer Yetro es un sacrificio a Hashem, un holocausto, y comen todos juntos, pasan un momento y se queda un tiempo con Moshe. En esa se da cuenta que todo el mundo, toda la congregación estaba escuchando a Moshe para que él les diera consejo y tomara decisiones sobre los problemas que ellos tenían. Y entonces, pues Yetro no le pareció que esto era una buena manera, ya que iba a ser muy difícil tanto para Moshe, por la carga que tenía, como para el pueblo estar todo el día ahí y esperando que él pues fuera tomando y escuchando cada uno de los casos que se les traía. Así que le da un consejo y le dice que si, como dice la parashá, si de alguna manera Dios le confirma que le va a ir bien. Y el consejo era de que eligiera personas sabias, temerosas, y que ellos dictaminaran y ayudaran en todos los juicios pequeños, y que Moisés se encargara de los juicios pues un poco más complicados, y todo el pueblo le hablaba a estos jueces y Moisés se encargaba de interceder entre el pueblo y Dios. Entonces, de alguna manera era alivianar la carga. Entonces Moisés muestra una de sus grandes cualidades, un hombre humilde que escucha, ¿no? Muy importante, él escuchó el consejo y atendió su llamado. Entonces eso fue lo que hace él. Selecciona jefes o jueces entre miles, entre 150 y entre grupos de 10. Y bueno, y esta es digamos la parte inicial. Después de esto viene la preparación, ¿sí?, de Israel para encontrarse con Hashem. Entonces Hashem se le revela a Moisés y le dice, mira, ahora llegó este gran momento, necesito que prepares al pueblo, porque yo me voy a revelar a ellos de una manera poderosa. Igualmente también lo hacía el Señor con el propósito de que le tuvieran de alguna manera respeto a Moshe, de que realmente Adonai le había elegido y le estaba respaldando. Y Moshe pues era la figura de Dios que él había elegido para que trajera su palabra, ¿no? Para que fuera ese líder. Entonces prepara al pueblo, le dice que tenían que demorarse 3 días en esta preparación. Por otro lado, algo que me gustaría comentar es que
ya habían pasado 3 meses desde que habían salido de Egipto. Entonces fueron 3 meses de caminata por el desierto, bordeando toda la península del Sinaí, etcétera, hasta que llegan a la montaña del Señor, ¿no? Al monte de Sion. Y allí es donde el Señor se les quiere revelar. Todo esto también nos acuerda de una manera el matrimonio judío. El matrimonio judío cuenta con los elementos de esta historia, ¿no? Hay una jupa, una cobertura, donde en este caso sería pues la nube que espesa, que Adonai pondría sobre el monte cuando se le reveló al pueblo de Israel. Estaba también la entrega de los 10 pilares o mandamientos sobre los cuales descansa pues toda la Torá, ¿no? Y esto se conoce como la Ketubá. Y la Ketubá es pues de alguna manera el contrato matrimonial entre un hombre y una mujer, donde están descritos todos los parámetros de cómo se va a llevar ese matrimonio. Bueno, esto es por nombrar algunos de los elementos. También se acostumbraba que la novia tenía que alistarse, no podía ir sin antes haberse purificado. Y esto es de alguna manera simbólicamente lo que estaba haciendo Israel, preparándose para ese momento. Y bueno, aquí pasa algo muy importante, y es que bueno, se renueva el pacto abrámico, que ya había pasado alrededor de, si no estoy mal, 600 años atrás. Y el Señor, bueno, si nos acordamos en ese pacto, pues la señal de ese pacto había sido la circuncisión, un pacto sobre la carne. Y ahora el Señor, en parte de los mandamientos, entrega uno de los más importantes, diría yo, que es el guardar el Shabbat. Y sería la señal de la renovación del pacto abrámico a través de Moshe. Y después vendría la renovación de ese mismo pacto en otros momentos históricos a través del tiempo, de los cuales pues ya en su momento, si tenemos la posibilidad, hablaremos un poco más en profundidad. Entonces aquí es donde el Señor le entrega los 10 mandamientos. Algo que me llama mucho la atención también es que el Señor, la idea del Señor era mostrarles absolutamente toda la Torá. No era solamente entregarles los 10 mandamientos y ya, sino era absolutamente toda la Torá. Y la Torá pues son todos los preceptos, todas las instrucciones, las ordenanzas que el Señor dejó en su palabra. Los 10 son los principales, pero sobre eso se desgajan otra serie de mitzvot o de mandamientos. Entonces, cuando el Señor entregó los 10 primeros mandamientos, el pueblo estaba completamente asustado porque habían truenos, había lluvia, había sonido de shofar o de bocina, como dicen nuestras versiones en español. Y el pueblo estaba completamente asustado y hablaron con Moshe, o Moisés, como usted le quiera decir, y le dijeron: mira, paremos acá porque no sea que perezcamos ante la presencia del Señor, porque tú no sigues hablando con Él y lo que Él te diga lo traes a nosotros, y de esta manera podremos tener una comunicación sin que nosotros perezcamos. Así que le pareció bien al Señor y así fue como aconteció. Entonces hubo una pausa pequeña después de que se dieron los 10 mandamientos. Como veremos en los próximos parashas, ese era solamente el comienzo y después empieza a desarrollar pues el resto de ordenanzas por parte del Señor. Y bueno, una de las cosas que hemos estado discutiendo las últimas semanas es dónde está Yeshua en los estudios bíblicos. Ese ha sido el enfoque, o es el enfoque de este año de Parashot. Y bueno, acordémonos que el Señor nos entrega su palabra, y su palabra es vida. También sabemos a través de Juan o Yohanan 1, capítulo 1, versículo 1, y sus primeros 10 versículos, o inclusive todo el capítulo 1 habla acerca de Yeshua, el cual es la misma Torá, la cual se cumplió en él y se hizo vida. Entonces, al entregar de alguna manera al Señor los mandamientos, nos está entregando también a Yeshua y nos está diciendo que sin Él pues obviamente no tenemos salvación, no tenemos
chance. En aquel entonces, obviamente, era el Israel de aquel entonces, entregado a la Torá para guiar al pueblo. Tenían que tener instrucciones, tenían que tener un código de conducta después de haber estado tantos años en Egipto. Pero todo esto tenía un propósito y todo esto tenía una sombra profética en Yeshua. Me gustaría compartir, ya para terminar, un par de versículos en el Brit Hadashah de pacto continuado que hablan en parte acerca de este tema. El primero de estos está en Juan, capítulo 14, capítulo 14, versículo 20 y 21, se los voy a leer. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí está hablando Yeshua. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿sí? Este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces Yeshua no solamente está diciendo de que seremos uno solo con un solo ejad con el Padre, sino que son sus mandamientos, ¿no? Y esto es muy importante. Bueno, el otro versículo está también en Juan o Yohanan capítulo 5, versículo 24, y dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bueno, ya hemos sabido y hemos leído muchas veces de que el que acepta al Señor en su corazón, el que acepta a Yeshua en su corazón, ¿no? Pasa de muerte a vida. Y la manera en que nosotros expresamos ese cumplimiento, digámoslo, es a través de cumplir pues sus mandamientos. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, en aquel entonces, este Israel que había estado mezclado en Egipto por tantos años necesitaba esas ordenanzas, ¿no? Necesitaba ese código que de alguna manera ya estaba, pero se había digámoslo, olvidado, y necesitaba ser de alguna forma refrescado en la memoria del pueblo. Y obviamente, como ya habíamos dicho, era para también oficializar esta relación entre Hashem y su pueblo y dar cumplimiento a las promesas que se le habían dado a Abraham, Isaac y a Jacob. Así que bueno, tenemos el privilegio de estar cerca al Padre a través de su Hijo Yeshua. Cumplamos sus mandamientos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para estar pues en orden con Él y obviamente mantener nuestra salvación. Así que bueno, espero que este pequeño mensaje, este pequeño estudio les haya servido en su caminar. Yo les bendigo, que tengan un buen día y bueno, Shabbat Shalom, nos veremos ya para la próxima semana. Así que bueno, finalmente, perdón, no te olvides de compartir este video, de darle like. Acuérdate que entre más likes tiene y entre más se difunde, pues tenemos oportunidad de alcanzar más personas. Así que el Señor les guarde y hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.